Hola, hoy les voy a enseñar a derivar usando las fórmulas. Lo primero que necesitamos hacer es identificar la expresión a derivar. Si es una suma algebraica, producto, cociente, potencia, una función trascendental, logarítmica, trigonométrica, hiperbólica, exponencial. Luego de identificada la función, ahora la vamos a ubicar dentro de la fórmula de derivación. Esto te dice que es importantísimo que te la aprendas. Quiero sancionar lo que estoy diciendo con la práctica. Derivemos y igual a x al cuadrado. Dijimos que lo primero que necesitamos hacer es identificar la expresión. ¿Qué tipo de función es? ¿Es una ecuación de una parábola? ¿Una parte de un polinomio de grado 2? No sé cómo pudiera decirte, es x al cuadrado. Vamos ahora a la fórmula de derivación. ¿Qué tipo es? Y igual a x a la n. X elevado a un número. En este caso aquí n vale 2. Nos dice la fórmula que la derivada de x a la n o la derivada forma x a la n es igual a n que multiplica a x a la n menos 1. Esa es la fórmula de derivación. ¿Qué necesitamos ahora para aplicarla a y igual a x al cuadrado? Tenemos entonces que ver cuánto es el valor de n en este caso. ¿Cuánto vale n? N es el exponente y vale 2 y la x es la x. Vamos a derivar. Y', que es el signo de la derivada, o y es lo mismo que de y a de x es igual. ¿Qué vamos a hacer para derivar? Esta fórmula. N, ¿cuánto vale n? En este caso es 2, que es el exponente. Si esto en vez de ser de 2 es 10, aquí va 10. Si es menos un medio, aquí va menos un medio. Si es 3/5, aquí va 3/5. Exceptuando cuando n vale 1. Si n vale 1, la derivada es logaritmo neperiano. Pero lo demás es esta fórmula. Por x a la n menos 1. ¿Cuánto vale n? Dijimos que es 2. Si fuese 10, aquí es 10. Si fuese 3/5, aquí es 3/5. Si fuese menos un cuarto, aquí es menos un cuarto. Y a ese valor de n le resto 1. Y está listo. Entonces la derivada de x al cuadrado es igual a 2 por x a la 2 menos 1, 1. Y me queda finalmente 2x. Esto quiere decir que la derivada de x al cuadrado es igual a 2x. Ahora vamos a aumentar el grado de dificultad de la derivada. Hagamos otra. Vamos a hacer y igual a la raíz cuadrada de tangente de x a la 6 menos 1. ¿Qué dijimos? Que debemos identificar la función. ¿Qué función es? Y igual a raíz de u. Pero también podemos, usando el método de radicación, llevar esa expresión a una potencia. Nos quedaría y igual a la tangente de x a la 6 menos 1 elevado a la 1 entre 2. Aplicando radicación allí en tercer año. ¿Y qué expresión es? Aparentemente pareciera una función trigonométrica, pero no lo es. Tengamos cuidado.
Este es el ojo visor. Esto es esto es lo extremado, lo sumo, lo mega importantísimo. Identificar la función. ¿Y qué función es? Una expresión elevado a un número. Una expresión elevado a un número. Bien, entonces esta es la expresión. Ahora vamos a la tabla de derivación. La tabla de derivación es b a la n, porque esto es la base y el exponente. ¿Qué dice que es la derivada? Es n por b a la n-1 por b'. Entonces, para derivar necesitamos identificar quién es n, quién es b y b'. N en este caso es el exponente. ¿Cuánto vale? 1/2. B es igual a la base. ¿Cuánto vale? Tangente de x a la 6 menos 1. Y b' sería tangente de x a la 6 derivada. Apliquemos la fórmula. Y' es igual, la derivada de esto es n, ¿cuánto vale n? 1/2. 1/2. Si aquí es 10, aquí fuera 10, menos 30, menos 30, menos 4 tercios, menos 4 tercios, es 1/2. 1/2 n por b. ¿Quién es b? b vale tangente de x a la 6 menos 1. Tangente de x a la 6 menos 1 elevado a la n menos 1, o sea, 1/2 menos 1. ¿Quién es n? 1/2 menos 1. Por b'. ¿Quién es b'? La derivada de la base, que es b' es tangente de x a la 6, tangente de x a la 6 menos 1. Derivado. Tangente de x a la 6 menos 1 derivado. Y ya aplicamos esta fórmula. Ahora, aquí tenemos una derivada interna o la regla de la cadena. ¿Qué se necesita hacer? Bueno, lo que ahora hay que realizar es la derivada de esta. Y esta derivada es otra función normal, que tenemos que hacer lo mismo. Identificar la expresión, qué tipo de derivada es, qué función es, después ubicarla dentro de la fórmula. Y eso es lo que, esto es una cadena y una cadena, es lo que quiero decir. Veamos entonces. Ahora borramos, nos olvidamos de esta derivada, ya la hicimos, es esta, pero para concluir definitivamente la derivada esta necesitamos para finalizar es hallar esta derivada. ¿Y qué es esta derivada? Otra función más. Yo puedo dársela a un alumno, por favor, hagan este trabajo en su casa, la derivan, me la traen y luego esa derivada la multiplico por esta expresión y tengo la derivada esta. O sea, lo que le quiero hacer énfasis es que cada vez que vayamos a hacer una derivada, estas derivadas internas, tienen que mentalizarse, olvidarse del pasado, olvidarse de esto, sino centrarse en esta derivada. Al encontrar esta derivada, lo multiplican por esta expresión y es la derivada de acá. ¿Sí me hago entender? Vamos pues. Entonces, ¿qué derivada es esa? No dijimos, identificar la expresión. ¿Qué expresión es? ¿Qué función es? Tangente de u. O sea, que la expresión es trigonométrica. La función que es una función trigonométrica. Cuando vamos a la fórmula es tangente de u y su derivada es igual a u', o sea, la derivada del argumento por la secante cuadrada de u. Entonces nos preguntamos, tangente es esta tangente. ¿Y quién es u? U es el argumento. En este caso es x a la 6 menos 1. ¿Sí? Entonces vamos a derivar. Me queda que y' es igual a 1/2 por la tangente de 1/2 menos 1 menos 1/2 por x a la 6 menos 1
que multiplica ¿a quién? A la derivada. ¿Cuál es la derivada? Vamos a usarla. U', ¿quién es U'? El argumento. ¿Quién es el argumento? X a la 6 menos 1 derivado. U' por la secante cuadrada de U. Por la secante cuadrada de U. ¿Pero quién es U? X a la 6 menos 1. Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahora, lo que resta es hallar esta derivada interna. Al hallar esta derivada interna, lo multiplico por acá con esta expresión y es la derivada total. ¿Qué es lo que le quiero decir? Ahora yo tengo que derivar esa expresión y ver qué tipo de función es, identificar la expresión a derivar, luego que se identifica la función, la ubicamos dentro de la fórmula y eso es. ¿Y qué fórmula es? Esto es una suma algebraica. Entonces, la derivada de una suma algebraica es la suma de las derivadas. O sea, derivamos esta menos la derivada de esta. ¿Bien? Entonces me queda que y' es igual a 1/2 de la tangente a la menos 1/2 de x a la 6 menos 1, que multiplica ¿a quién? A esta derivada. ¿Cuánto vale esta derivada? La derivada de esta menos la derivada de 1. Por la secante cuadrada de 1. Ahora, ¿qué me queda? Me queda es derivar esta y derivar esta. ¿Cuál es la derivada? La derivada de una suma algebraica es la suma de las derivadas. ¿Qué derivada es esta? Veo, es una forma x a la 6, x a la n. ¿Qué me queda aquí? Que esto es 6 por x a la n menos 1. 6 menos 1, 5. Y la derivada de una constante es 0. Y esto. Vamos a continuación para terminar esta primera clase, este primer video. Subámosle el volumen a las derivadas. Vamos a hacer otro ejercicio. Borremos acá y le vamos a aumentar el grado de dificultad. Porque lo que necesitamos en este curso no es que te aprendas las derivadas al caletre. Esto no es que, ay, si me sale esto yo me las aprendí, pero si entonces te ponen un ejercicio, en un examen, ay, pero ya esta no la hice. No, lo que se necesita es que tú te aprendas las técnicas, que te aprendas el método, que te aprendas la forma de derivar. Al hacerlo, tú vas a derivar cualquier función que te puedan poner. Cualquiera. Vamos a hacer la función. Y igual a e a la menos x a la 7. E, que es la función exponencial logarítmica, menos el neperiano de x al cuadrado menos 1, más coseno al cubo de 1 menos x. Bien, entonces, ¿qué dijimos? Lo primero que hay que hacer es identificar la expresión a derivar. ¿Qué función es? Es una suma algebraica de funciones. ¿Qué dice la fórmula o las propiedades de derivación? Que la derivada de una suma algebraica es la suma de las derivadas. Aplico esa propiedad. Entonces, la derivada es e a la menos x a la 7 derivado, o en otras palabras, para que lo vean mejor, la derivada de una suma algebraica es igual a la suma de las derivadas de cada función. ¿Está claro? O sea, donde f de x en este caso es e a la menos x a la 7, h de x logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 1, g de x es coseno al cubo de 1 menos x. Es la derivada de esta menos la derivada de esta más la derivada de esta. Bien, vamos a plasmarlo, a colocarlo.
Entonces, ¿qué me queda? Que la derivada de e a la menos x a la 7 derivado menos logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 1 derivado más coseno cubo de 1 menos x derivado. O sea, la derivada de una suma algebraica es la suma algebraica de las derivadas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, aquí simplemente aplicando las reglas o la técnica o lo que le he venido enseñando, estos son tres derivadas distintas. Repito, yo puedo darle al alumno A esta derivada para que la haga en su casa. Al alumno B le doy esta y al alumno C esta. Cuando el alumno A me entregue la respuesta, yo la coloco acá. Cuando el alumno B me entregue la solución, la coloco acá. Y cuando el alumno C me entregue la derivada, la coloco acá. Y esta suma algebraica es la derivada de esta expresión. Quiero que entiendan, estoy haciendo énfasis y le pido disculpas a la repetición, les pido disculpas, pero son tres derivadas distintas. La pueden hacer esta en una hoja, esta en otra hoja, esta en otra hoja, como tres funciones distintas y a la final la suman algebraicamente y esta será la derivada total de esta función. Vamos entonces con la primera. E a la menos x a la 7. Dijimos que hay que identificar la expresión a derivar dentro qué función es. Y es una función exponencial. Es una función, o sea, la inversa del logaritmo neperiano. Y cuando ya la tenemos identificada, ahora vamos a la fórmula. La fórmula es de tipo e a la u. Y la derivada dentro de la fórmula me dice que la forma e a la u es igual a u' por e a la u. Entonces, ¿qué necesitamos identificar? E es esta e y u en este caso es menos x a la 7. Entonces, u es menos x a la 7. Entonces, ¿cuál es la derivada? E a la menos x a la 7 es igual a u'. ¿Cuánto vale u'? Esto derivado. Y entonces me queda, vamos a irlo haciendo normal. Y' es igual entonces a ¿qué? A u' por e a la u. U' por e a la u. ¿Cuánto vale u? Menos x a la 7. E a la u menos x a la 7. O sea, lo único que tenemos que hacer es derivar multiplicada por la derivada del exponente. Menos. Ahora toca derivar esta. ¿Qué función es? Logaritmo neperiano de una función. Ya lo sabemos, una función logarítmica. Ahora lo ubicamos dentro de la fórmula. ¿Qué tiene? Es neperiano de u. Y la derivada de neperiano de u, la fórmula dice que debemos derivar el argumento dividido por el argumento sin derivar. Esta es la propiedad del neperiano de u. Ahora identificamos. ¿Y cuánto vale u? U es el argumento del neperiano. ¿U quién es? U es el argumento. Vean, es el argumento. En este caso es x al cuadrado menos 1. Fíjense, ¿quién es u? Neperiano de u. Neperiano de u. Entonces esto es u. Eso es lo que yo necesito, por favor, que tienes que agilizar y aprenderte. Entonces, neperiano de u. Entonces, u' es igual a ¿quién? A la derivada de u, que en este caso es x al cuadrado menos 1. ¿Sí me hago entender? Entonces voy. Entonces me queda menos la derivada de neperiano de x al cuadrado menos 1 es igual a u'. ¿Cuánto vale u'? X cuadrado menos 1. Derivado, el argumento dividido por el argumento sin derivar. U' sobre u. U' sobre u. ¿Quién es u? U es x al cuadrado menos 1 derivado dividido por x al cuadrado menos 1 sin derivar. Ahora pasamos a la tercera función. ¿Qué tipo es? Pareciera una función trigonométrica, coseno, pero no lo es. ¿Por qué no lo es?
porque el coseno al cubo, entonces esto es una función exponencial. Si el 3 estuviese aquí, si el 3 estuviese en el argumento, sería coseno de u. Pero el coseno está elevado al cubo. Como está elevado al cubo, entonces ya no es una función trigonométrica, es una potencia. Entonces, ya identificada que es una potencia, ya identificamos la expresión a derivar, ya sabemos que es una función potencia, ahora la ubicamos dentro de la tabla de derivación. ¿Y qué es? Es la derivada de una potencia, a que es igual a n por b a la n menos 1 por la derivada interna de la base, que es b'. Ubicamos. ¿Quién es n? N vale 3. ¿Quién es b? B es coseno de 1 menos x, que es la base. Elevamos la base a la n, o sea, a la n, o sea, n vale, vamos a hacerlo por acá. N vale 3 y b vale coseno de 1 menos x. O sea, n vale el exponente, que es 3, n es el exponente. ¿Y b quién es? B es la base. La base, ¿quién es? Coseno de 1 menos x. N es 3 y b, que es la base, es coseno de 1 menos x. Entonces, aplicamos esta fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? Dice que es y' es n. ¿Cuánto vale n? 3. ¿Qué multiplica b? ¿Cuánto vale b? ¿Cuánto vale b? Coseno de 1 menos x elevado a la n menos 1. ¿Cuánto vale n? 3. A 3 le resto 1 por b'. ¿Quién es b'? Es la base derivada. Ahora, para finalizar esta derivada, necesitamos, para concluir, derivar esta función y esta función y esta. ¿Qué es lo que le quiero decir? Ahora nos olvidamos del pasado, nos olvidamos de este poco del número y nos vamos a centrar solamente a esta expresión y a esta. La derivamos y a esta expresión derivada la multiplicamos por e a la menos x a la 7. Esta expresión derivada la dividimos por x menos 1 y esta expresión derivada la multiplicamos por 3 coseno al cuadrado de 1 menos x. Y concluimos la derivada si acaso no hay otra regla de la cadena, otra derivada interna. Vamos a hacerlo. Bien, la primera, ¿qué derivada es? Ya la vimos. Es x a la n, ya la identificamos, ¿sí? Ahora, ¿a qué es igual la derivada? A x a la 7 menos 1, 6. Ya multiplicamos, ya aquí no hay que derivar, perfecto. Lo multiplicamos por e a la x a la 7, ya disculpe que voy a hacerlo un poco más abajo. Dijimos que esto es n por x a la n menos 1, 7 menos 1, 6, lo multiplico por e a la x a la 7 y ya tengo esta derivada. Bien, ahora pasamos a esta. ¿Cuánto vale esta derivada? Esta es la derivada de una suma, y es la derivada de esta derivada y la derivada de esta. ¿Cuánto vale esta derivada? X a la n, vale 2x, ya la hicimos. Entonces esto vale 2x menos la derivada de 1, que es 0. Entonces, ¿cuánto vale esta derivada? 2x. Y esto lo divido entre x cuadrado menos 1. Ahora multiplico, esto acá es más, ¿verdad? Más 3 por el coseno de 3 menos 1, 2, de 1 menos x, y ahora procedemos a derivar esta expresión. ¿Qué expresión es? Esta sí es trigonométrica, que es coseno de 1. ¿Ok? Es trigonométrica, ya la identificamos dentro de la función, una función trigonométrica, coseno de un argumento. Ahora lo ubicamos dentro de la fórmula es coseno de u y su derivada es
menos u' por el seno de u. ¿Quién es u? U es 1 menos x, es el argumento del coseno. Entonces u es igual a 1 menos x. Entonces vamos a proceder. Entonces me dice que la derivada del coseno de u es igual a menos, ¿ok? Por más menos, ¿ok? U', ¿quién es u'? El argumento primo por el seno de u. Y ahora concluimos de la derivada. Con esta falta de esto y ya no tengo más nada que derivar. Bien, entonces, ¿cuánto vale esta derivada? La derivada de una suma, esto es 0, y la derivada de x es 1, en este caso menos 1, por este menos, me da más. Y esto es la derivada total. Entonces esto nos quedaría seno de 1 menos x más 1. Y le podemos borrar estas llaves. Sí. Espero pues que esta clase le haya servido de provecho. De esta manera vamos a grabar otro video donde le vamos a subir el volumen, a la intensidad, al grado de dificultad de las derivadas. Que Dios te bendiga y recuerda, Cristo viene, prepárate.